بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. La Escuela de Jurisprudencia Imamita Shia Duodecimana es una de las escuelas jurídicas islámicas de mayor arraigue e importancia, debido a que ha emanado de los imames inmaculados de Ahlul Bayt, alayhimus salam. Esta escuela goza de un dinamismo y riqueza especial, a causa de la existencia de un vínculo estrecho con el mensajero del Islam, sallallahu alayhi wa sallam, y con la revelación divina. Las bases doctrinales de esta escuela poseen una solidez especial y se encuentra conectada a la infinita fuente divina. Existen numerosas narraciones de los imames de Ahlul Bayt, alayhi salam, respecto a diferentes cuestiones que permiten a esta escuela estar preparada para enfrentarse a los diferentes asuntos. Esta posibilidad particular del fiqh o jurisprudencia chiita ha llevado a que la Shia se diferencie con otras escuelas islámicas en algunas cuestiones. En esta lección vamos a tratar algunas de estas cuestiones. En primer lugar, vamos a hablar del ijtihad. Ijtihad significa esfuerzo para llegar a inferir el juicio de la ley religiosa, o también es el criterio mediante el cual la persona puede extraer o deducir las normas de la Sharia a partir de sus fuentes. La mayoría de los sabios sunnis consideran que la facultad de ijtihad absoluto se encuentra restringida a los fundadores de las 4 escuelas sunnitas, es decir, la Hanbali, la Maliki, la Shafi'i y la Hanafi, y consideran factible el ijtihad solo en el marco de estas 4 escuelas, si bien algunos sabios como As-Suyuti, At-Tabari, Al-Awza'i y otros se consideraron a sí mismos también mujtahid absolutos. La Shia, en cambio, no acepta que la puerta del ijtihad esté clausurada o restringida, sino que la considera abierta y considera el ijtihad posible en toda época y para toda persona que reúna las condiciones. En ese caso, cada mujtahid debe actuar según su propia opinión y no debe seguir a otros mujtahid, y las personas que no son mujtahid deben seguir a un mujtahid. Por otra parte, los shias sostienen que es factible el error en las normas concluidas a través del ijtihad o interpretación de las cuestiones del fiqh. Piensan que Dios ha determinado un único juicio para cada norma de la ley religiosa, y es posible que los mujtahid logren concluirlo, y en ese caso serían musib, es decir, habrán acertado en su dictamen, y también es posible que yerren, en ese caso serían mukhti, habrán errado en su dictamen. Pero por supuesto, si hubiera error, al actuar de acuerdo a ello, tanto el mujtahid como sus muqallidin, es decir, las personas que lo siguen, estarán disculpados, al contrario de lo que creen los sunnis, que sostienen la creencia en el taswib o acierto indefectible en la interpretación de las normas, lo cual no admite error. Según la opinión de la gran mayoría de los sunnis, se admite tantos juicios para una cuestión como mujtahid hubiera, por lo cual cualquier resultado al que llegue cualquiera de los mujtahid equivale al juicio mismo de Dios. Pareciera que la causa de las diferencias entre shias y sunnis en este asunto
vuelve al hecho de que la Shia considera las inferencias lógicas, se basa en el racionalismo y al deducir las normas de la Sharia considera las inferencias lógicas, en tanto que los sunnis rechazan el intelecto como una de las fuentes del ijtihad. Otro tema que vamos a tratar hoy es el de la taqiyya. Etimológicamente, la palabra taqiyya viene de la raíz wiqaya, que significa proteger algo del perjuicio o del peligro. Por lo tanto, en la terminología de la Sharia o ley islámica, taqiyya significa lo siguiente: proteger la vida, el honor y los bienes del perjuicio que a uno le pudiera ocasionar otra persona por medio de manifestar una creencia o práctica contraria a la propia madhab y acorde a la madhab de la otra persona. La taqiyya en sí es una actitud racional y la conducta razonable de todos los seres humanos implica que ante un posible peligro o perjuicio, tanto en cuestión de los bienes, honor y la propia vida, contengan ese peligro del enemigo por medio de actuar según la taqiyya. Por supuesto, es evidente que cuando no hay peligro o amenaza, ya no es permitido ocultar la propia fe o actuar contrario a su creencia. Hay algunas aleyas que claramente indican que la taqiyya es una regla de la jurisprudencia, como por ejemplo la aleya número 106 de la sura An-Nahl, que dice: Bismillahirrahmanirrahim, Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, que significa: quien descrea de Dios después de haberle llegado la fe, excepto quien sea compelido a ello, encontrándose su corazón afianzado en la fe. El propósito de esta bendita aleya es que todo aquel que tras tener fe elija voluntariamente la incredulidad y la manifieste, será abarcado por la ira divina, excepto aquellos que estén compelidos a actuar con taqiyya, pero que sus corazones estén afianzados en la fe y que solamente para proteger su fe actúen con taqiyya y manifiesten incredulidad. Los exégetas, tanto shias como sunnis, han transmitido que esta ley ya descendió por Ammar ibn Yasir. Ammar, sus padres Yasir y Sumayya y otros compañeros del profeta habían sido torturados por los idólatras. A raíz de estas torturas, sus padres Yasir y Sumayya murieron mártires, pero Ammar, para salvar su vida, dijo algo que complació a los idólatras, por lo que lo liberaron, y de esta manera Ammar logró salvar su vida. Pero luego Ammar temió que la ira divina recayera sobre él, por lo tanto se dirigió con lágrimas en los ojos hacia el profeta y le contó lo sucedido. Y el profeta sallallahu alaihi wa sallam le dijo, consolándolo, que si nuevamente los idólatras le pedían que volviera a decir eso, que debía hacerlo para preservar su vida. Luego de esto descendió la ley que acabo de mencionar. El Corán en otra ley dice: La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, que los creyentes no tomen a los incrédulos como amigos en lugar de los creyentes. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, y quien así hiciera no le corresponderá nada de Dios. إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا, excepto que tengáis algún temor de ellos.
Esta es la ley número 28 de la Sura Ali Imran. El propósito de esta ley es que los creyentes deben mantener lazos fraternos y de ayuda entre sí, entre los mismos creyentes, y no deben tomar como confidentes o mantener lazos de fraternidad y ayuda con los incrédulos, porque esto no complace, no satisface a Dios, a menos que los creyentes estén compelidos a actuar con taqiyya. En ese caso no habrá problema con que tomen con que mantengan lazos de fraternidad y ayuda con los incrédulos. Al-Muraghi, que es un sabio suní, dijo, interpretando esta ley: los sabios del Islam dedujeron de esta ley la permisibilidad de la taqiyya, esto es, el hecho de que la persona diga algo o haga algo contrario a la verdad para impedir un perjuicio contra su vida, honor o bienes por parte de un enemigo. Por lo tanto, no es posible ignorar las aleyas que mencioné anteriormente, ni tampoco otras aleyas como la aleya número 28 de la Sura Ghafir, que describe la actitud del creyente de la familia del faraón que, al ocultar su fe en Moisés, alayhi salam, por lo tanto no podemos rechazar completamente la taqiyya. Por supuesto, cabe aclarar que si bien las aleyas fueron que se refieren a la taqiyya fueron reveladas en lo referente a la taqiyya frente a un incrédulo, el criterio para hacer taqiyya, que es preservar la vida o los bienes o el honor del musulmán en condiciones graves y de peligro, no se restringe a hacerlo ante un kafir o incrédulo. Dijo el Fakhr al-Razi, el famoso exégeta mu'tazilita, en su Tafsir al-Kabir, bajo la última ley que cité, la ley 28 de la Sura Ali Imran: según la escuela Shafi'i, si es que entre los musulmanes se da un estado similar al que existe entre ellos y los idólatras, es lícita la taqiyya para proteger la vida. Y dijo también: la taqiyya es lícita para proteger la vida, pero ¿es permitida para proteger los bienes? Es posible juzgar la licitud de ello por el dicho del profeta sallallahu alaihi wa sallam: hurmatu malil muslim ka hurmati dami. El respeto por los bienes del musulmán es como el respeto por su sangre. Y por su dicho: man qutila duna malihi fahuwa shahid. Quien es muerto a causa de sus bienes es un mártir. Estas fueron las palabras de Fakhr al-Razi. Por lo tanto, vemos que aunque generalmente se considera la taqiyya como una de las cuestiones jurídicas particulares de la Shia, esto no es así, y desde el punto de vista del fiqh o jurisprudencia, los sabios de otras escuelas o madhahib islámicas también consideraron lícita la taqiyya en los casos que se teme que esté en peligro la propia vida e incluso ante posibles perjuicios materiales. Quizás la razón por la que es famoso que la taqiyya es particular de la Shia es que los Shias y los imames de Ahlul Bayt, especialmente durante la época de los Omeyas y parte de la época de los Abbasíes, se encontraban bajo una intensa presión y vigilancia, y los imames de Ahlul Bayt, especialmente los imames al-Baqir, al-Sadiq y al-Kadhim, alayhimus salam, aconsejaban a los Shias, en realidad les ordenaban hacer taqiyya para preservar sus vidas. Y considerando las duras condiciones en las que se encontraban los Shias, podemos vislumbrar la amplitud de miras
y el realismo y el proceder prudente y sensato de los imames de Ahlul Bayt al ordenar la taqiyya. De lo contrario, no hubiera sido posible preservar la escuela de Ahlul Bayt, es decir, el chiismo, que es la escuela, la cristalización del Islam verdadero, sino a través de la implementación de la taqiyya. Al reglamentar tal práctica humanitaria y beneficiosa, los imames pudieron explicar las realidades de la religión a la gente y resistir de manera satisfactoria a las tergiversaciones de carácter espiritual que tanto personas, ya sea voluntariamente como en forma premeditada, intentaban introducir en la religión. De esta manera, los imames pudieron preservar el chiismo. Por supuesto, debemos considerar un tema muy importante, y es que si hacer taqiyya conlleva una reprobación, esta reprobación debería ir dirigida a aquellos que ocasionaron que la Shia tuviera que valerse de la taqiyya, porque son ellos los que, en lugar de actuar con justicia y en base a la benevolencia y la hermandad islámica, pusieron a los shias bajo condiciones de represión tanto política como dogmática, y estos se vieron obligados a actuar con taqiyya para preservar tanto sus vidas como la escuela del chiismo. Ahora, ¿en qué casos es posible que actuemos con taqiyya? Algunos suponen que la Shia considera que es posible actuar con taqiyya en cualquier caso, pero esto no es así. El comportamiento de los imames de Ahlul Bayt, en primer lugar, nunca fue así, porque ellos, observando los beneficios y perjuicios de la madhab, procedían en cada época de una manera particular y ante cada situación también de una manera diferente, y es por eso que a veces los encontramos adoptando una postura basada en la taqiyya y otras veces se sacrificaban a sí mismos y a sus propios bienes en pro del Islam. Además, hay algunos asuntos en los cuales está absolutamente prohibido actuar con taqiyya. En primer lugar, en algunas prohibiciones y obligaciones que tienen vital importancia para Dios y los musulmanes, como por ejemplo cuando está expuesta la Kaaba u otros lugares religiosos a la destrucción, otros lugares sagrados se exponen al peligro de la destrucción. También cuando las realidades de la religión son alteradas de tal manera que el Corán y el Islam se quedan expuestos al peligro, y otros casos más. En segundo lugar, cuando la persona que hace taqiyya goza de una posición especial entre los musulmanes, de manera que cometer un acto prohibido o dejar de hacer un acto obligatorio por taqiyya conlleve a la denigración de la madhab y la destrucción de la sacralidad de la religión. En este caso no es permitido para esta persona en ciertos casos hacer taqiyya, y tal vez es por esa misma razón que el imam as-Sadiq alayhi salam dijo: no hacemos taqiyya en cuanto a beber embriagantes. En tercer lugar, cuando uno de los principios del Islam o uno de los requerimientos de la religión está en peligro, tampoco es permitido hacer taqiyya, como por ejemplo que los gobernantes tiranos decidan cambiar y alterar algunas de las normas islámicas, como la del divorcio, la herencia, el salat, el hajj, etc. Inshallah, en la próxima clase continuaremos hablando sobre otras particularidades jurídicas de la Shia Imamía duodecimana.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.